algunos componentes como agentes de patogenicidad que de forma específica tienen la bacteria. Y todo eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer el diagnóstico diferencial. Aún siendo gram positivas o aún siendo gram negativas, habrá algunas características específicas que nos van a permitir hacerlo. Entonces, empezamos con los cocos gram positivos y dentro de este grupo van a estar los estafilococos y los estreptococos. Y luego vamos a los cocos gram positivos, a los cocos gram negativos, los cocos gram negativos pequeños, pero muy importantes. Y finalmente, en esta semana también vamos a hablar sobre estos gram negativos que son las neiserias. Las neiserias, que dos son muy importantes en el desarrollo de las infecciones patógenas en el ser humano. El estafilococo es un coco, son cocos agrupados, unidos en forma de racimo, esto visto con la microscopía de barrido, donde se nota que están unidos en forma de racimos. El agar sangre es un agar muy importante que no hemos utilizado nosotros ahora en su cultivo, eso es lo que usamos, pero se contaminan tan rápido, por eso es que no lo hemos usado. Muy importante para ver una característica más cultural que no hemos llegado a observar, que es la hemólisis. El agar sangre tiene un componente del agar que va a solidificar y que le adicionamos sangre, ¿no? Todavía cuando ese medio cultivo está líquido, pero un poco frío, porque no le agregamos la sangre cuando está caliente, porque ya estaríamos formando otro tipo de agar, que se llama agar chocolate. Pero nosotros no queremos agar chocolate, sino queríamos agar sangre, y echamos la sangre suavemente, homogenizamos suavemente, y luego que hemos homogeneizado, plaqueamos, ¿no? Toda la placa. Entonces, ese agar nos muestra una característica más de la que ya hemos estudiado en las prácticas, que es la hemólisis. Y las hemólisis son alfa, beta y gamma, y que están relacionadas a la ruptura del eritrocito que está en ese medio cultivo por acción de elementos que tiene la bacteria para lograr esto. Cuando hablamos del estafilococo, hay dos formas que se muestran ellas, con beta hemólisis y con gamma hemólisis, ¿no? Eso es lo que vamos a observar en la práctica y vamos a poder dar ese diagnóstico. La estructura de la bacteria, el subparia bacteriana, ya la hemos estudiado al revés y al derecho y lo han entendido muy bien. Es una bacteria gram positiva, que tiene una membrana citoplasmática y externamente hasta 40 capas de peptidoglicano. Y sobre él enganchadas están el ácido lipoteicoico y el ácido nicoico. Además que hay unas purinas y todo lo demás. Esto es lo básico que hemos estudiado en relación a las bacterias gram positivas. Pero en el caso de estafilococo va a haber unas variaciones en esa pared bacteriana. Aparte de lo ya mencionado, esta bacteria tiene una proteína A que reviste, aquí están como aisladas, pero reviste a la bacteria. Tiene la enzima coagulasa, que ya está puestecita ahí, preparada laboratorialmente para que pueda actuar como mecanismo de patogenicidad. Y tiene una cápsula que le llamamos SLIM porque es pequeña, pero puede ser diferentes en sus espesores, que puede comportarse tanto como antifagocitaria si es que es más gruesa, o como SLIM si es que es más delgada. ¿Y para qué sería el SLIM? De adherencia, ¿no? De adherencia. Voy a contar. Este niño se llama Tutu. Porque también ha dicho el otro, después habla. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? No hay nada complicado. Estamos dándole nombrecitos adicionales que son específicos en esta bacteria. Y entonces tenemos ese agar sangre donde diferenciamos dos grupos de estafilococo. Estafilococo albus y estafilococo aureus. ¿Por qué es aureus? Aureus viene de oro, del dorado. Y este se ve en esta imagen, el agar sangre, pero acá no está muy clarito, tal vez en esta partecita de acá. Pero alrededor de la colonia se ve una beta hemólisis, que la vamos a ver muy bien en la práctica, una beta hemólisis, que es un halo, así como habíamos visto en el antibiograma que se veía un halo donde no había crecido la bacteria, ¿se acuerdan? Pero ahora en este caso, en el agar sangre es un halo que está alrededor de la colonia, transparente.
En cambio, el Staphylococcus aureus no produce ningún tipo de hemólisis y se le llama gamma hemólisis. No tiene ningún tipo de hemólisis, se llama gamma hemólisis. ¿Y por qué es albus? Albus es blanco, no es dorado. Y aquí hay varias bacterias que son blancas, varias, que son algunas patógenas y otras no lo son con tanta frecuencia. Entonces este agar sangre nos ayuda macroscópicamente ya a poder ver las características culturales de la colonia: convexa, brillante, blanquecina, opaca, no es opaca, no es translúcida tampoco, sino es opaca. Lo otro es mate, ¿no? Es opaca. Mide de 2 a 3 milímetros de diámetro, o sea, no es chiquitita, si no se puede ver, es grande. Algunas presentan más cuando están libres, como en este caso, aquí miden ser más chiquititas. Okay. Tal cantidad de bacterias que han impedido que se puedan desarrollar normalmente. Por eso cuando sembramos tratamos como de esparcirlas al final para que nos muestren ya las propias características culturales de la bacteria. Pero estas no producen hemólisis. Está en la colonia puesta encima del agar y que no hay ningún tipo de hemólisis. Entonces, dentro de las especies más importantes hay un estudio que es la presencia, investigar la presencia de la enzima coagulasa para decir a quién corresponde. Y dividimos en dos grupos: coagulasa positivas al Staphylococcus aureus. Esto vamos a ver cómo se aprueba la coagulasa en el laboratorio. Coagulasa positiva, Staphylococcus aureus, el único. ¿Dónde está? Ustedes la han encontrado en sus muestras. Con ese protis que hemos hecho de nariz, ahí todos han hecho su coloración gran y a todos les ha salido Staphylococcus, ¿verdad? Estaban allí. Pudiera ser que hayan sido Staphylococcus aureus, porque también podría ser que hayan sido Staphylococcus aureus. No existe ninguna diferencia morfológica en ninguna de estas. Todas son igualitas. Cocos, gram, positivos, toditos. Probablemente cuando han coloreado lo han visto no moradito, sino medio rojo, ¿no? Porque han visto no al día siguiente del estudio, sino a los 2 días, y cuando envejecen ya no captan el cristal violeta, sino ya se ven que captan el color de la sacarina. Pero eso no significa que el estafilococo se vea así. Si nosotros coloreásemos al día siguiente de haber sembrado, definitivamente íbamos a ver cocos gram positivos, a todos ellos. La posibilidad de desarrollar, muy frecuente, donde esté, muy frecuente, pero vamos ahorita a ver en un mapa cómo es que permite que se pueda desarrollar una infección, a pesar de que, cuando hemos visto en la última diapositiva de la penúltima clase, hemos dicho flora normal microbiana, y en piel yo he puesto estafilococo, ¿no? O sea, es patógeno, es una bacteria patógena y es integrante de nuestra flora normal. Todos ustedes se han encontrado ahí en su muestra de estafilococo, estaban supurando con un moco verdoso con la nariz. Nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Está allí y es parte de nuestra flora normal bacteriana. Cuando se rompe la solución de continuidad de la piel o de las mucosas, la bacteria ingresa y ocasiona el daño. Y dentro del grupo de las coagulasas negativas está Epidermidis, Saprophyticus, Amolíticus, Hominis, Immunas, Capitis. Pero de estos, los más importantes son Epidermidis y Saprophyticus. Porque no es muy frecuente, pero es habitual que puedan desarrollar infecciones. En fosas nasales, está en fosas nasales, en piel, en axilas, en oído externo, conjuntiva. Esta es una bacteria que también puede, rara vez, ocasionar infecciones a nivel de la piel. Pero donde esta bacteria puede es meterse, estos focos sin importancia superficiales, y en un fondo que le favorezca, meterse profundamente, y por ejemplo, epidermidis está relacionada con el desarrollo de endocarditis bacteriana. Es un cuadro gravísimo. Saprophyticus, su área es el tracto urinario, y también es habitual que produzca infecciones urinarias. ¿Cuándo es habitual? ¿Qué bacteria hemos dicho que le va a estar? Bueno, hemos hablado de una bacteria que produce las infecciones urinarias. E. coli. ¿Verdad? Hemos dicho E. coli, infecciones urinarias E. coli. Pero no solo E. coli produce infecciones urinarias. También pueden participar otras bacterias. Entonces, cuando una persona
mayor que subyacentemente tiene una enfermedad que dañe su sistema inmune, o su propiedad, muchas veces su propiedad, ya sabemos que el sistema inmunológico se parece a la curva de crecimiento de las bacterias, ¿no? Así, así, así y así. Niño, sistema inmune inmaduro, no sirve. Cuando ustedes llegan a la edad de ustedes, ya está en ascenso y tienen una meseta hasta los 40 años, perfecto, el sistema inmune, y entonces 50 puede ser un poco menos, o tal vez un poco más, depende. Mientras nos estemos medicando con todos aquellos compuestos que nos dicen que mejora el sistema inmune, mejora el... ¿Quién mejora el sistema inmune? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Qué mejora el sistema inmune? Inmunocar. ¿Las vacunas? Las verduras, pero hay como medicaciones. ¿Qué mejora? A ver, Había inmunidad activa y inmunidad pasiva. La activa. no. ¿Quién? ¿Qué podemos usar para mejorar el sistema inmune? Las vitaminas. Tu niña. Las vitaminas. Pero tú le vas a tu paciente y le dices, a ver, algo natural que has escuchado. A ver, a esa niña. Las vacunas, no. A ver, eso ya estimula el sistema inmune. El zinc, Las pastillas efervescentes de magnesio, pastillas efervescentes. magnesio, todo está yendo por los medicamentos. Vitamina C. Todo está yendo por los medicamentos. El ejercicio. El ejercicio. Podría ser el arándano, Por ejemplo, el arándano. Por ejemplo, el noni. ¿No has escuchado el noni? ¿No has escuchado el noni? Mejora el sistema inmune. Y definitivamente todo lo que ustedes han mencionado mejora el sistema inmune. Eso es definitivo, mejora el sistema inmune. Pero en el caso, por ejemplo, que sería una persona mayor con una enfermedad subyacente como diabetes, que llegue al laboratorio. ¿Quién nos llega al laboratorio? Una hoja, es el nombre del paciente y ahí dice examen completo de orina, urocultivo y antibiótico. Eso nos llega. Y hoy día quiero cambiar ese chip en sus cerebros, que no basta esto para el laboratorio. Ahí debe decir su nombre, sí, debe decir la historia clínica o debe decir la cama, si es que está hospitalizada. Y además, para nosotros en el laboratorio no sirve que diga la edad y que nos diga el diagnóstico que pueda tener esa persona. Porque cuando a mí me llega solo Rosa Pérez, cultivo y antibiograma, yo no sé qué edad tiene Rosa Pérez. ¿En qué medio de cultivo voy a sembrar? En el laboratorio. ¿Quiénes han preparado agar maconque? ¿Qué les dijo su profesor? ¿Para qué se le dijo profesor? ¿Para qué? Bacilos gram negativos. ¿Quién va a crecer en ese agar? Si yo tengo un examen para estudiar de orina, ¿quién va a crecer allí? Va a crecer E. coli. Pero la señora que es diabética, que tiene 60 años, no está desarrollando una infección por E. coli, está desarrollando una infección por Staphylococcus aureus. ¿Va a crecer en el agar maconque? No va a crecer. No va a crecer. Es culpa del laboratorio el que le salga negativo, teniendo un cuadro clínico bien, le arde, le duele, su orina huele pésimo, ya le duele acá y sale negativo. ¿Es culpa del laboratorio? No, es culpa del médico que no ha sabido ponernos un papelito acá para decirnos que tiene diabetes y que tiene 60 años. Si a mí me llega la orden así, lo único que voy a hacer es utilizar, aparte del agar maconque, ¿qué agar? El agar sangre. Si yo debo cultivar esa orina en los dos. Y en el agar maconque no va a crecer, y en el agar sangre me creció. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué importancia tiene que ustedes escriban en ese papelito 2 datitos más? 2 datitos. Y a mí me ponga la edad, ya no me importa. Pero póngame el diagnóstico. Póngame el diagnóstico y la muestra. Bueno, la orina es fácil por él, pero cuando llegan al laboratorio, solo secreciones purulentas. Una secreción purulenta puede salir de cualquier lado de nuestro cuerpo. Y para nosotros es importante de qué lugar viene, porque ya nosotros también podemos ir pensando en el laboratorio
Si viene de ahí, puede ser esta, voy a emplear este medio de cultivo para cultivar. ¿Se dan cuenta? La importancia de una información que ustedes alcancen en el laboratorio para que su resultado sea bueno y positivo y ustedes hagan un buen tratamiento. Si ustedes no tienen esa información bien hecha, cuya responsabilidad es la de ustedes, entonces el tratamiento, si ese salió negativo, ¿qué antibiograma voy a hacer? ¿Sobre quién? Si no creció. Y la pobre señora cada vez ya una pielonefritis grave con una hematuria galopante. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importancia tiene lo que estoy mencionando? Las demás podemos encontrar en axila, piel, cabeza, brazos, pero es muy frecuente, muy poco frecuente que lleguen a desarrollar enfermedades inestables. ¿Qué características bioquímicas y antigénicas tiene que pueden ser utilizadas en el laboratorio para hacer el diagnóstico diferencial de estas tres? La prueba de la coagulación. Esta la hacemos en el laboratorio, que la vamos a mostrar, donde es positiva para Aurus y es negativa para estas dos. Producción de DNAsa es positiva para esta y no para estas. Esta no la hacemos acá en nuestro laboratorio, se hace en el laboratorio super especializado. Lo que hacemos es degradación de manitol. Positiva para Aurus, fermenta el manitol. Negativo para epidermidis y aquí puede ser variable. Es decir, que algunas cepas del Saprophyticus podrían estar fermentando el manitol, pero no es frecuente, es extraordinariamente rara que pueda suceder. Y entonces aquí yo tengo que esta y esta, no tengo diferencias acá. No puedo darle el apellido. Cuando a veces reciben ustedes un resultado de laboratorio, últimamente ya no, porque creo que todos los laboratorios están bien preparados para hacer, ponen estafilococo SP. ¿Qué significa estafilococo SP? SP significa sin precisar. Sin precisar. Cuando yo veo que un laboratorio me responde así SP, digo, qué horror, ¿cómo es posible? Por lo menos, o sea, no pido que me digan toditas, pero por lo menos estas tres que son importantes. Y esa diferencia la puedo hacer con esta prueba. Si me sale positiva acá, yo ya digo que es Staphylococcus coagulase. Y en la colonia fue amarillita y tuvo beta-hemólisis, es Staphylococcus coagulase, ¿verdad? Pero si es que me sale esto sin positivo acá, y aquí puede ser que es negativo, porque he hecho variable, no necesariamente tiene que ser positivo, entonces utilizo este cartoncito de novobiosina. La novobiosina es un antimicrobiano, que se utiliza solo para el laboratorio. No usamos esto como medicación para el tratamiento porque es muy tóxico. Solo empleamos en el laboratorio, pero nos ayuda a diferenciar entre epidermidis y saprophyticus. Epidermidis es sensible, es decir, que alrededor se va a ver un halo. Y saprophyticus es resistente, va a crecer la bacteria por encima. Entonces ya puedo decir estafilococo, aureus, o epidermidis, o saprophyticus. Ya tengo el nombre de esa bacteria. Estas pruebas se pueden hacer, pero nosotros no las vamos a hacer en laboratorios, se hacen en laboratorios especializados que también sirven para poder hacer la diferencia. ¿Cuáles son los determinantes de patología? Es lo que estamos hablando, yo estaba hablando que habla, ¿no? Durante las dos primeras clases. Decía que las bacterias tienen sus armas propias, mortales, que ocasionan daño, que pueden estar relacionadas a su estructura, componentes de la pared celular, o la producción externa de enzimas y de toxinas que las elimina externamente y que ocasionan daño. Entonces, el peptidoglicano, esa gruesa capa de peptidoglicano, ¿qué hace? Activación del complemento. Yo voy a ir soltando palabritas, yo no voy a explicar. O sea, ya deben marquen así subrayado. Activación del complemento para que vayan a leer en inmunología. ¿Qué significa eso? ¿Está claro? Agregación plaquetaria. Bueno, esto ya es facilito. ¿Qué significa eso? Que las plaquetas se van a ir amontonando entre ellas, se van a ir pegando entre ellas, y van a empezar a formar pequeños trombos que van a ayudar muy bien en su patología. Actividad endotóxica. ¿Quién me dice? ¿Qué significa? A ver, niña. Como el peptidoglicano
se encuentra con los ácidos lipoteicoicos y esos tenían, y el lípido A, disculpe, el lípido A tenía una función, era tóxica y no tóxica. ¿Dónde está el lípido A? El lípido A se encuentra en las gran negativas, en la pared externa. ¿Y qué acciones tenía? Era endotóxica, tóxica y shock. Acciones Shock general. inespecíficas traducidas en shock, ¿verdad? Entonces, es como yo digo acá, actividad endotóxica. Entonces digo, la acción de este petrolifano se parece mucho a la acción del lípido A cuando produce un cuadro clínico, que vamos a ver en qué caso se llega a desarrollar este proceso. ¿Está claro? Ácidos teicoicos, liberación de citoquinas, asumo que ya han leído citoquinas, ¿no? Por los macrófagos. ¿Y también para qué servían los ácidos teicoicos? Para Adherencia. adherencia. Ya, tú has dicho dos cosas. ¿Qué tenemos? América tiene. A ver, esta niña, ¿cómo se llama? Solano Hurtado. Solano. Sí, ya diré. Solano. Tú eres la única Solano, creo, ¿no? Sí. Solano. Por allá, esa niña, Sarmiento. Sarmiento. Por allá, ¿alguien más dijo algo? Muy bien. La proteína A, que es específica del estafilococo, antifagocitaria. Esta está en la superficie y va a evitar que pueda ser fagocitaria. Se une a la región FC de las inmunoglobulinas G, inactivándola. ¿Cuál es la región FC? Por fracción continua. La expresión Continua. Continua. No es la fracción constante, la que no varía. la fracción constante, ¿verdad? Entonces, esta proteína se pega a ella, impidiendo que se pueda producir la opsonización. Porque la FC es la que se va a pegar al macrófago para poder ser fagocitada, ¿verdad? Y la otra se va a pegar a los antígenos. Cuando se pega la FC ya no puede funcionar. Ya no va a servir ese anticuerpo que se haya producido. La cápsula mucoide, como dije, puede ser antifagocitaria y también puede servir de adherencia. Esto es lo que tiene el estafilococo. Luego tiene enzimas, la coagulasa. La lesión característica producida por el estafilococo aureus es el absceso. Es la colección de pus circunscrita. Entonces, la coagulasa lo que hace es, en la parte periférica de esta lesión, empieza a coagular, impidiendo que las células de defensa puedan penetrar dentro de él y destruir a las bacterias, impidiendo que los antimicrobianos puedan entrar dentro de eso. El otro día yo dije bien claro, creo, a veces digo una cosa en una clase y digo otra clase que no, de acuerdo, pero dije que el tratamiento para el absceso era romper la cápsula para que salga la pus y luego lavar y luego aplicar la terapia antimicrobiana. Entonces se transforma el fibrinógeno en fibrina y de esta manera evita que pueda ser fagocitada. La estafiloquinasa, esta sí va a destruir el coágulo. El coágulo convirtiendo el plasminógeno en plasmina. ¿Y para qué sirve esto? Para que siga avanzando la infección. O sea, no se formó el absceso y vamos a tener un absceso así bien positivo. El absceso crece, porque se va extendiendo. Coagula y crece, coagula y crece, coagula y crece, y se va extendiendo la lesión del absceso. La hialuronidasa rompe el ácido hialurónico y facilita que siga avanzando la infección. Las beta-lactamasas, ¿quiénes son estas? A ver. Son enzimas que van a actuar contra los antibióticos, por ejemplo la penicilina, que son beta-lactámicos, que es, para que se puedan unir a esta capa y poder dañar partes del bacterio. La penicilina, cefalosporina, cefamicina. ¿Qué hace la penicilina? Es la que se une a los PBP, que está en la capa, entonces tiene como que este receptor que es la beta-lactamasa.
lactámicos, pero las beta-lactamosas van a inhibir a esta recepción. O sea, las beta-lactamasas actúan inhibiendo las enzimas que van a formar esto, ¿no? Muy bien. O sea que sí han estudiado. Estudiado para el examen, ¿no? Entonces, miren, esta enzima, que es un mecanismo de resistencia ya de las bacterias dentro de lo que hemos estudiado, no está dentro de un plásmido. Se podría estar pasando de generación en generación, pero no todas las células tuvieron. Pero en cambio la beta-lactamasa está en el nucleoide de los estafilococos. Ya está, ya se metió ahí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la transformación? Que un segmento de genoma se había integrado al genoma principal. Parece ser que ese mecanismo de resistencia fue pasada de esa manera al estafilococo de hace 20 años, el tronco del cual se empezaron a dividir todos los estafilococos, porque todos los estafilococos del mundo, no de Arequipa ni del Perú, del mundo, de los Estados Unidos, de Francia, de África, de todo el mundo, tiene en su genoma la información de la síntesis de estas células. O sea, ya no es que algunos, cuando nosotros tratamos, diagnosticamos que es una infección por estafilococo, no por aureus, no vamos a dar jamás penicilina. Estaríamos haciendo un mal tratamiento, por más tratamiento empírico que yo voy a hacer, no voy a usar esta. Estoy aprendiendo hoy día que no va a servir para nada y no voy a ayudar en nada. Las lipases facilitan la colonización, las nucleosas van a estar rompiendo el genoma de las células y van a facilitar también la invasión de los tejidos. El gen MECA es un gen que felizmente no todas las bacterias todavía la tienen incorporada en su genoma principal, sino hay un grupo de... Sí. La meticilina es un antimicrobiano muy bueno para matar al estafilococo aureus, muy bueno. Pero si ya la bacteria tiene este gen, definitivamente ya no va a poder ser usada esta droga contraria. Probablemente en el futuro, o hace muchos años, se estudiaba a las beta-lactamasas, como yo estoy diciendo en este momento, ¿no? Que hay bacterias que tienen beta-lactamasas de estafilococcus, muchas bacterias, pero ahora yo he dicho, todas tienen beta-lactamasas. Y ahora estoy diciendo que no todas las cepas de estafilococo aureus tienen este gen que le da resistencia a la penicilina, a los estafilococos. En 20 años más o 25 años, de pronto a los chicos que estén estudiando medicina les van a enseñar. Existe resistencia inherente ya a la bacteria contra la meticilina y contra los beta-lactamases. Esto es evolución que normalmente va a suceder. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tenemos algo para reemplazar a la ¿Perdón? ¿Tenemos algo para reemplazar a la meticilina? Sí, de hecho, cada vez, el otro día que hablamos de los antimicrobianos, los laboratorios no están, ya creamos una y nos cruzamos de manos hasta el próximo año a ver qué cosita preparamos como antimicrobiano. La industria está avanzando, quiere avanzar con 2 pasos antes de las resistencias bacterianas que se van a crear. O sea, permanentemente hay nuevas drogas que se emplean actualmente. Ustedes cuando hagan caso clínico de esta segunda práctica de esta semana nos van a informar cuáles son las últimas que están apareciendo para matar a esta gente. Las últimas. Investiguen. Van a meter, van a investigar. ¿Está claro? Entonces, ya hay, de hecho que ya hay. Y cuando hablamos de las toxinas que produce esta toxina alfa o amolicina alfa, que también se le llama, lo que produce es la lisis de los eritrocitos, de las plaquetas, y es dermonecrótica. ¿Qué significa esa palabra? Que necrosa, que destruye el tejido. Destruye. O sea, cuando yo digo que destruye, y ustedes han visto, bueno, algunos granitos que les aparece uno muy serio, que ha dejado de huella. Una cicatriz. Como una pequeña cicatriz, ¿verdad? Una pequeña cicatriz. Esa cicatriz, ¿cómo se forman las cicatrices? ¿Quién participa? Creo que las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno, las fibras de reticulina, que están llenando
el espacio donde hubo la lesión, ¿verdad? O sea, están tratando de rellenar ese espacio, formando un tejido de granulación que va a desarrollar, pero hay una cicatriz. Hay personas que tienen muy buena cicatrización, pero hay otras que no. Más bien hay incluso una hiperrespuesta cuando se forman los queloides, ¿no? Sobre la superficie. Pero hay otras personas, por ejemplo, no persona, pero mi perrita, cuando vivía, le operaron de una, no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad que tuvo, que se infectó el útero, se le infectó el útero y tuvieron que sacar. ¿Cómo se llama? A mis perritas no le han operado de esto. Se me fue el nombre, tiene un nombre especial. La operaron a la pobrecita, empezó a eliminar una secreción seropurulenta y ¿qué es esto? La llevé al veterinario. ¿Qué se llama? ¿Histerectomía? No. Bueno, se le hizo una histerectomía, pero la enfermedad tiene un nombre en los perritos. Entonces, cuando la operaron, la pobre estaba mal, tan mal, la pobrecita, que cuando la llevé me dijeron, tenemos que sacarle un hemograma, y era sábado en la noche, y me dijeron, no, aquí el laboratorio no funciona, tienes que mandarlo a otro lado. No te voy a mandar, y le vamos a sacar sangre y te lo llevo a cualquier laboratorio. Yo llevé, le hablé con mi amigo que es el doctor Muñoz, la guardia, y le digo, ¿sabes qué? Quiero una, por favor, quiero que se haga esta morra que es de mi perrita. ¿Cómo de perrita voy a hacer? Pero no, por favor, ya está bien. Pero no vas a decir que es perrita, man, lleven una muestra a la clínica Arequipa que tiene su laboratorio ahí. Entonces, cuando fue el nombre, ¿no? Era Valentina, se llamaba. Valentina Paz del Castillo. Entonces, mi hijo de forma más van a mandar el resultado. Él estaba llegando, mi hijo, de la clínica y me mandaron a mi niña. El pobre laboratorista se habrá espantado de ver, eran como 30.000 leucocitos, como 20% de bastones. Y dijo, esta persona se está muriendo. Rapidito me envió, se la operaron, sacaron todo. El piometra, se llama piometra. No sé, así nos llaman los humanos, el animalito se llama piometra. Entonces, ella, ¿a dónde iba el cuento? La operaron todo, después se recuperó todo. Yo buscaba en su pancita el corte. Nada. O sea, no había ninguna huella en la pancita de mi perrita de la sutura que le tapé a la sutura, o sea, como a cadáver de cosió el veterinario, pero no había ninguna huella. Pero eso no pasa en nosotros humanos, siempre queda una huella, ¿no? Y esa cicatrización está formada, como bien dicen, por colágeno, fibras radiculares, que van rellenando ese espacio. Rellenando el espacio, quitando ese tejido normal que existía allí. Y esto lo vamos a ver en una forma muy interesante cuando vemos neumonías producidas por el estallido. La toxina beta o esfingomialinasa, ya sabemos dónde queda la esfingomielina, en qué lugares de las células se encuentran, y va a destruir linfocitos, plaquetas, neutrófilos y produce lisis de linfocitos en diferentes especies. Esto es lo que va a actuar de forma importante cuando estamos viendo en el agar sangre esa hemólisis que se va a producir. La hemolicina delta produce también lisis de los eritrocitos. La hemolicina gamma produce lisis de los polimorfos nucleares y de los macrófagos. Bien, la toxina, esa proteína elaborada por la bacteria, eliminada externamente, sin dañar la propia célula, está teniendo una consecuencia grave en ese cuerpo donde se está produciendo la infección. Leucocidina, aquí hay 7 diferentes toxinas. Y estas toxinas de la leucocidina hacen que esos leucocitos no cumplan con su función. Es como que ¿cómo se llama? Las pepeas. Bien pepeados los leucocitos que no pueden actuar eficientemente para destruir a las bacterias. Las enterotoxinas, esto hemos hablado ya de ellas en la clase anterior cuando hablábamos del melgarcito y el consumo de ese sándwich de uva, ¿verdad? Ahí esta mañana me escribió mi secretaria y me dice, doctora, estoy muy mal, no voy a poder ir anoche, me trajeron una pollada y
y me la comí y estoy desde las 3 de la mañana, las 3, 4, estoy en el baño con diarrea y me duele terriblemente la cabeza. Le produjo una bacteria que estaba ahí apoyada en el ají de repente, porque asumo que en la carne con el aceite caliente seguro que se cocinaron bacterias. Estoy asumiendo que la bacteria estuvo en el ají. Creo que estuvo ahí, ¿no? Pero esa bacteria que está ahí, ¿le está ocasionando este problema a ella? Son sus toxinas. 3, 4 horas ya viene todo este proceso de dolor abdominal. No ha tenido ella vómitos, pero sí diarrea y diarrea. Yo le he dicho, bueno, cuídate, prepárate porque nada, todo el mundo se va a trabajar, ya se olvidaron de ella, la pobrecita, seguramente en su casa. Agarra un litro de agua hervida fría, le agregas una cucharita de sal rasa y 8 cucharitas de azúcar rasas. Cucharitas. Y prepárate un suero que te va a recuperar. Porque ¿qué está perdiendo ella la diarrea? Agua y líquidos, ¿no? Estoy tomando agua, no basta. Agua va a estar tomando, sí, pero ella va a estar así. A pesar de que está tomando agua, está así. ¿Por qué? Porque no está recuperándose de los electrolitos. Entonces ella va a empezar a tomar su suero casero, va a estar en el baño muchas veces, pero ya de hecho, cada vez que tiene que tomar poco a poco un vaso de agua de esa solución. Entonces ella va a estar en el baño, pero va a estar así como nosotros, que no parece que estuviera con diarrea. Esos productos son muy importantes y en este caso, ¿quién está actuando? La toxina que está ocasionando ese cuadro. La exfoliativa, es una toxina que actúa a nivel de la epidermis, que separa los estratos de la piel. ¿Cuáles son los estratos de la piel? A ver allá. Sí. Muy bien. Entonces, esta toxina separa el espinoso del granuloso y forma como una ampolla gigante. Nombre. Traverso. Y eso se va desprendiendo la parte superficial de la epidermis como colapos, porque he dicho que se forma como una ampolla gigante. Exotoxinas pirógenas, A, B y C. Estas exotoxinas pirógenas producen mucha fiebre en esa persona que está infectada con la bacteria. Es una fiebre altísima que puede llegar a 39, 40 grados de temperatura. O sea, se eleva la temperatura. El síndrome del shock tóxico, la toxina del shock tóxico, TSST1, produce el síndrome del shock tóxico. Ya sobre esto creo que hemos hablado, del tapón vaginal, ¿verdad? Y no solamente en ese caso, sino también en los casos donde las personas se hacen estos procedimientos quirúrgicos para arreglar sus narices bonitas. Algunos porque se han dado un codazo ahí jugando fútbol y se le han torcido la nariz. Pero la mayoría de los médicos otorrinos que reciben para hacer la cirugía es para arreglarse la nariz. ¿Has visto en las fotos cómo arreglar la nariz cambia totalmente la cara? Vuelve más bonitas a las chicas y a los chicos también. Hoy en día ya no solo es de chicas, sino de chicos. Hacerse la, ¿cómo se llama? Rinoplastia. Y entonces cuando se hace la rinoplastía y se rompen huesos ahí, se rompe todo el hueso, ¿qué hace el otorrino? Tiene que poner tapones, ¿no? Pone tapones, y estos tapones luego hay que retirar. Ni siquiera habíamos dicho que el tapón vaginal había que sacarse 3 o 4 horas del intercambio. Pero acá no vamos a sacar en 3 o 4 horas estas gasas que le han metido al paciente. Hoy en día incluso hay como unas canitas que se colocan al medio, es un dispositivo especial para que el pobrecito respire por ahí. O sea, está bien herméticamente las gasas sellando lo que se ha dañado, pero hay un conductito por donde puede respirar y no respira por la boca, porque luego se complica, ¿no? La faringitis y todo eso. Pero estamos conscientes por lo que ustedes han hecho en el laboratorio la semana pasada, que han sembrado secreción de fosas nasales, ¿no? Se han metido el hisopo ahí y han sembrado. ¿Qué creció? ¿Qué vieron con la coloración de Gram?
Estafilococcus. Ese otorrino debe tener el cuidado de limpiar esto, de hacer asepsia y antisepsia, y además dar terapia antimicrobiana para evitar la posibilidad que haya quedado por ahí un estafilococo y ocasione esto. O sea, no es propio solo de los tampones, sino puede ser de estas cirugías donde se tamponan y que podría estar quedando necesariamente más tiempo y que podría desarrollar este cuadro gravísimo que ya habíamos conversado. Entonces, en este mapa conceptual podemos decir que el lugar donde se aloja el estafilococo en la piel es en el folículo piloso. En ese conductito es ahí donde está, donde pueden haber estafilococos residentes, si es que alguien se ha hecho además de cuero cabelludo o de algún otro lugar, y también no residentes, que se hayan podido infectar, de haber tocado algo inmediatamente y tocarse la piel o la cara, o sea, no era propia, pero sí de transmisión. Y se oponen a esto otra flora. He dicho, hemos nombrado en ese cuadrito último de la penúltima clase las bacterias que se forman, son integrantes de la flora normal bacteriana, pero solo hemos nombrado las patógenas y ahí estaba estafilococo, ¿verdad? Estaba estafilococo y solo dije, aquí solo estoy colocando las que son patógenas, pero eso no significa que solo estén ellas, no hay una variedad de bacterias en estas áreas donde normalmente existe esta flora normal bacteriana y impide el número que las patógenas puedan colonizar y multiplicarse. La descamación de la piel, el baño, la acidez gástrica si ingresó por la vía oral o la fagocitosis van a impedir que estas que están aquí puedan proliferar y ocasionar, establecerse y poder ocasionar un daño. La integridad de las mucosas y de la piel, donde no haya una solución de continuidad, va a destruir y no hay. Pero cuando esta bacteria tiene todo lo que acabamos de ver, sus determinantes de patogenicidad, ¿cómo funciona ese sistema inmune? ¿Cuántos años tiene? ¿6 meses? ¿90 años? ¿O tiene 25? ¿Qué diferencia, verdad? Cuando ese sistema inmune trabaja eficientemente, pero cuando no trabaja eficientemente no logra destruir. Entonces se localiza, se establece primero una infección localizada. Pero a partir de esa infección localizada se puede extender la infección a otros lugares desarrollando infecciones variadas, como vamos a ver. Y la acción patógena entonces ya hemos estudiado de los procesos tóxicos, la enterotoxina, intoxicaciones alimentarias, que las hemos entendido creo que muy bien. La anamnesis de ese cuadro clínico es fundamental para que nosotros podamos determinar quién es, toxina o bacteria. Toxina exfoliativa, hemos dicho que se produce esta separación y el cuadro se llama dermatitis exfoliativa. Es como un gran quemado por las ampollas que se forman en la piel. La toxina de shock tóxico, ¿qué hace esta toxina? Provoca la liberación de la interleucina 1, 2 y 6 y también el factor de necrosis tumoral, que como efecto van a tener que se desarrolla fiebre. La mamá cuando la volteó a la niña que estaba dormida la vio toda roja. Tenía como unos granitos, como una erupción finita. Fiebre, con fiebre alta y fallo multisistémico. ¿Qué significa fallo multisistémico? Su hígado funciona mal, su riñón funciona mal, su respiración no está bien, su corazón no está bien. Entonces eso se traduce en un shock que es grave y mortal. Si es que se llega tardíamente ya no hay nada porque hay más toxina que esté ocasionando el problema. Entonces en los cuadros clínicos es 10:45, ¿no? Me estaba asustando. ¿Qué vamos a ver? Lugares de infección en piel y mucosas. ¿Qué cuadros clínicos podemos ver aquí? Foliculosis, impétigo, antrax, paronigia. Estos tres en lo más superficial y el antrax y la paronigia ya definitivamente la epidermis y dermis más profunda. Y en el caso de la paronigia, que es vulgarmente llamado el uñero, ¿no? Se produce en el tejido blando alrededor de las uñas. La uña encarnada es cuando está creciendo la uña no correctamente
y va cortando la piel que está aledaña a la uña. Y al cortarla, esa uña alrededor y dentro hay bacterias. Entonces, ahora se rompió la solución de continuidad y se meten las bacterias y provocan esta inflamación grave en la uña. Lo demás vamos a mostrar en imagen para que lo vean. Y no tengo lo de uñero, y lo que se tiene que hacer es cortar. Han visto los videos que se ven, los chinos tienen unos videos muy bonitos para ver cómo se hace. Lo que a mí me extraña es que a veces no sangra. ¿Qué pasa? ¿No? Porque mete su cuchillita acá, mete, se va hasta el fondo, claro, suavemente, ¿no? No lo hacen. Y de pronto jala y se ve que sale un pedacito de uña con un ganchito. Entonces, eso hace que está creciendo mal y eso es lo que les duele y eso es lo que está cortando. Y ya cuando se saca, se han visto cómo le echan agua oxigenada porque se ve espuma, ¿no? Se ve espuma, luego le echan isodine, le echan las cremitas y ya. Eso va a permitir que en un día ya ese dolor horrible que sienten las personas se puedan aliviar. Y ni siquiera se necesita utilizar una terapia antimicrobiana porque solo con la tópica que ha hecho eficientemente es que se resuelve el problema. Entonces, de un foco cualquiera, esta bacteria puede llegar a la sangre. Ya hemos visto cuáles son los mecanismos de cómo llega a la sangre, ¿no? A través del hígado, a través por continuidad, a través de la vía linfática y llega a la sangre. Cuando la bacteria llega a la sangre, va a viajar. Algunas bacterias incluso usan de vehículo los mismos leucocitos, se meten dentro de ellos. Y otras bacterias simplemente libres están transitando en ellos. Esta presencia de la bacteria en la sangre se llama bacteriemia. Y como sabemos nosotros, la sangre llega a todo el organismo. Y el lugar donde llegue esta bacteria puede quedarse una de ellas, salirse, y en ese lugar producirse el establecimiento, la multiplicación y la capacidad vital, ¿no? Para multiplicarse y desarrollar una enfermedad. Entonces, a partir de esta bacteriemia se puede producir una osteomielitis. Y no solamente la osteomielitis se puede producir por este sistema, sino también por contiguidad, como habíamos dicho. Artritis. Las artritis son las inflamaciones de las articulaciones, que los reumatólogos muchas veces se equivocan, porque están tratando como una inflamación. La artritis reumatoidea es una inflamación de la articulación. Una cosa es inflamación y otra cosa es infección. Cuando hablamos de infección, estamos hablando de que está presente un microorganismo. Cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de una respuesta del sistema inmune que va a hacer una inflamación. ¿Significa que entonces cuando hay infección no hay inflamación? Claro que hay inflamación, se suman los dos. Pero en artritis reumatoidea solo hay inflamación. Entonces el reumatólogo está tratando esa articulación pensando que es una inflamación y permite que se pueda producir un daño mayor en esa articulación, porque no era solo inflamación, sino era infección, una infección séptica, una articulación que está con bacterias. La bacteria puede llegar a las paredes del corazón y provocar este cuadro que es tan grave que lo vamos a estudiar, que es la endocarditis. Puede producir neumonía. Como característica propia de la bacteria, había mencionado yo que destruye. Y cuando se produce la cicatrización, ese tejido destruido es reemplazado por fibras de colágeno, alterando la estructura de ese tejido. ¿Está claro? Estafilococo destruye. Y cuando hablamos de neumonía, va a destruir un foco o varios focos de ese alveolo, de ese bronquiolo, todo lo que en una clase hemos hablado, me parece que en embriología, ¿no? No hemos hablado la otra vez. Hemos dicho tráquea, bronquios, alveolos. Ese pedazo de alveolo donde se ha producido el absceso ya no recupera la integridad histológica de ese alveolo. Todo este absceso, ¿qué le va a pasar? Va a cicatrizar y va a colapsar. Entonces,
Cuando se produce neumonía por Staphylococcus aureus, produce fibrosis pulmonar. Y dependiendo de la magnitud que se haya producido, será más grave o menos grave. Puede llegar a las meninges, produciendo una meningitis. No lo voy a explicar ahora, sino en la próxima clase, porque vamos a hablar de meningitis asociada a Neisseria meningitis. Y todas las meningitis son parecidas en el cuadro clínico, con algunas diferencias que les voy a explicar en ese momento. Y por la acción tóxica, el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Que es esta separación del estrato espinoso y del estrato granuloso. El síndrome de shock tóxico, creo que ya lo hemos hablado, y también hemos hablado de las intoxicaciones alimentarias. ¿Qué es lo que realmente mata en la meningitis? ¿Qué es lo que Realmente mata en la meningitis. mata qué? O sea, ¿qué es lo que pasa en la meningitis que te lleva a... En la meningitis en la meningitis que te lleva que te lleva acá. La lesión misma producida por la bacteria, el edema cerebral que se produce aquí, y que es la causa más importante del daño, o sea, el tejido se va a destruir. Las consecuencias son algún área de tu cerebro que no esté bien, que haya sido destruida. Sabemos nosotros que el cerebro tiene todas las áreas ocupadas para todo. O sea, aquella área que esté va a empezar a dejar secuelas de aquello que se dañó. No va a hablar, no va a ver, no va a oír, va a perder la conciencia, o sea, no, va a ser como un retrasado, ¿no? Puede tener diversas secuelas, si es que sobrevive a la infección, si es que sobrevive por diversas secuelas. Y eso es lo que tenemos que evitar, que avance a poder ocasionar secuelas. Vamos a estudiarlo bien la próxima clase. El impétigo son infecciones, mientras que los forúnculos son lesiones ya que no conoce. ¿Quién no tiene un forúnculo en su cara? Todos hemos tenido forúnculos en la cara, ¿verdad? En las mujeres cuando vamos a menstruar de pronto aparece ahí uno. La que nunca tiene, ¿no? Hay otras personas que tienen más porque su piel favorece que sea la que se vea. Entonces, ese forúnculo son infecciones que se llaman forunculitis. Pero el paradiso es una lesión de tejido celular subcutáneo, y que además hay secreciones purulentas en él. Y el impétigo, que ya no es un forúnculo, es una lesión más extendida, superficial, que hay una diferencia importante en este daño, que son lesiones aisladas, que se pueden dar en las manos, en la cara, que tienen una costra negra. Esa imagen de solo ver, yo digo que es impétigo, es producido por Staphylococcus aureus. Si fuese la costra marroncita como la miel, estaríamos hablando de una costra melisérica, y que produce eso es el Streptococcus pyogenes. Bien, clínicamente, sin laboratorio, esto ya me ayuda y me orienta a qué tipo de terapia voy a emplear en este caso. Síndrome de la piel escaldada. Le cortaron el muñón con algún instrumento infectado. Se infectó el muñón y la reacción fue, y obviamente se ha quitado ya la ampolla, como la ampolla, y hasta el borde del pene. Imagínense, pobre criatura, cómo le arderá cuando lo terrible. Esta es la foliculitis. Y este es el anthrax, que una de las lesiones aparece así. Es un absceso que se coloca acá en la nuca con múltiples orificios de apertura, es a nivel de tejido celular subcutáneo, donde se forma el absceso, con múltiples como una espumadera por donde sale la pus. Cuidado que este no es el anthrax del carne. Esta es la lesión del anthrax que se produce por el estafilococcus. Estima. Bien, son lesiones negras. La erisipela y la celulitis son lesiones que se producen, que hay una diferencia. La erisipela, miren, acá hay un borde neto, ¿verdad? Esto es normal y esto está tomado. Ocupa solo la capa más superficial de la dermis y está circunscrita la lesión. En cambio, la celulitis es más profunda y todo está hinchado y no hay un borde preciso para delimitar. Ojo, en esto, tanto en la erisipela como en la celulitis, no solo estafilococo produce esta infección. Puede ser producida por estreptococo, puede ser producida por otras bacterias. Y eso quiero ya ir subrayando.
Las enfermedades infecciosas a las cuales se pueden desarrollar en nuestro cuerpo no solo son producidas por una sola bacteria. Múltiples bacterias pueden ocasionar el mismo cuadro clínico. Pero yo les voy a ir enseñando, por ejemplo, en el impétigo. Ustedes ya saben qué características va a tener el impétigo cuando es Staphylococcus aureus que cuando es Streptococcus pyogenes. Son diferentes. Clínicamente, ahí me voy a enfocar mucho en la parte clínica, porque esto les va a ayudar mucho en su cuerpo. Espero que lo recuerden para que pueda ayudarles, porque ahí no hay laboratorio para poder dar un diagnóstico preciso de quién es. Y además aquí vemos incluso una ictemia, que es como una ampolla que se está produciendo en la lesión. Impétigo ampolloso, característico de Staphylococcus. Esto es característico de Staphylococcus. Conjuntivitis, ese ojo que amanece bien pegado por las legañas, ¿no? Que hay que lavar y lavar para que se despegue suavemente, porque si no se van a volar las pestañas, que se remoje y que salga. Esta es una patología muy frecuente que se observa en los cuerpos. Si es que es así de este color, se pega y los párpados están totalmente inflamados, hacemos un buen lavado con suero fisiológico abundante agua y luego le vamos a aplicar tópicamente una terramicina pálida, que es muy bueno. Entonces, el oftalmólogo es el que este tipo aquí facilita por las secreciones. Pero en realidad las conjuntivitis no solo se producen por bacterias, sino también por virus. Y el oftalmólogo es el pronto en hacer el diagnóstico con su... A simple vista lo hace, ¿no? Pero siempre está ahí con su cámara esa que les pone, pongan su cabeza ahí, mire para acá, y él pues con esa ampliación visualiza perfectamente las lesiones y puede. Pero ustedes no tienen esa cámara en su cuerpo. Tienen un ojo inflado con esa secreción característica de una infección por Staphylococcus. Celulitis, todo el brazo. Como dije, no solamente es Staphylococcus, puede ser otra bacteria. Esto está totalmente hinchado y no hay un punto donde pueda ser. Para saber qué bacteria es y qué tratamiento voy a dar, le pincho y aspiro. Y esa secreción la estudio y ahí puedo determinar quién es la bacteria que está ocasionando y de esa manera dar un diagnóstico correcto. El absceso. Cuando el absceso es esta parte hinchada de algún segmento que estemos viendo, cuando está durito, no vamos a cortar. ¿Cuándo es que vamos a cortar? Cuando lo durito está blandito. Ahí vamos a cortar. No voy a cortar acá, si es que, pero ya aquí que está incluso saliéndose el abierto acá, de hecho que ya está blandito, ¿no? Cuidadito que digan, la doctora Noemí nos ha dicho que tenemos que cortar cuando hay absceso. Pero el absceso está, todavía no hay una colección de pus, solamente está hinchado, doloroso, caliente. ¿Qué puedo hacer para esto? Sí le puedo punzar y sacar el líquido para estudiar. Y sí, esto hinchado, rojo, caliente, sí va a poder recuperarse con la terapia antimicrobiana solamente. No necesito cortar. Pero cuando ya se forma la colección de pus que está blandito, pues ahí sí puedo cortar porque la terapia antimicrobiana que voy a usar no va a servir de nada. Y esta es la neumonía, miren, que habíamos hablado. Y se ve como espacios huecos, porque de ese espacio ya ese absceso que se formó ahí salió a través del esputo, se queda ese hueco. ¿Qué va a pasar a ese hueco? Se va a colapsar. ¿Qué está haciendo? Está disminuyendo la parte funcional de ese pulmón, provocando una fibrosis pulmonar y dependerá de la magnitud de esa extensión. Diferente a estreptococo. Estreptococo se llena el alveolito de pus, todos los alveolitos se llenan de pus. Y luego los alveolitos sale la pus por los conductos, se espectora, se elimina lo que se puede eliminar y lo que está ahí es el sistema linfático el que va a limpiar. Y el alveolito queda después de una infección por estreptococo, otra vez el alveolito bonito. No se altera el estreptococo. Diferente al estafilococo que destruye el tejido. Y entonces en el diagnóstico nosotros vamos a hacer una coloración de grano y nos encontramos con coco gram positivos. Hacemos
la cultivamos y hacemos la prueba de la catalasa, ¿no? ¿En qué consiste? Que le vamos a echar una gotita de peróxido y va a producir oxígeno y agua. ¿Cómo veíamos el oxígeno? Como burbujitas, como burbujitas. Luego que hemos hecho eso, separamos de los estreptococos, que son negativos. Y ahora seguimos con la fermentación de la glucosa, que usualmente no lo hacemos, pero esta fermentación nos puede separar a los micrococos, que son negativos, y sí a los estafilococos. Luego de los estafilococos vamos a usar la prueba de la coagulasa y la prueba del mannitol, que si es positiva, ya decimos es agua. Pero si es negativa, usamos el cartoncito de novobiosina, y si es sensible, diremos estafilococcus epidermidis, y si es resistente, estafilococcus. Y cuando damos la respuesta, decimos estafilococo SP. Vamos a decir, aureus, epidermidis, novotípicos, que son los más importantes para esto. El tratamiento 1045, ¿no? Bien. Miren, no, para una foliculitis yo no le voy a dar esto. Esta es la secuencia de lo más simple a lo más grave de la infección que se pueda desarrollar. Por favor, ¿está claro? Estos me los tengo que guardar para los casos más graves. Pero a un pético no le voy a dar pues esto. Le doy esto más. ¿Está claro? Y bueno, en el caso clínico que vamos a hacer, que ya tienen voy a realizar sus días de práctica, allá colgaditas. Nada de copiarse. No puede copiar, claro, pero no con intenciones malévolas de que hay alguien afuera de la quiere. En un segundo, si no, no voy a poder marcar y me van a descontar. Ya no me olvidaría marcar. A ver, presente. Presente. Valeria. Presente. Jack. El destripador. No. Presente. 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 Presente.